Hola, soy Carolina Silva y hoy en 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos una entrevista muy especial desde Ucrania, una gran abogada. Se trata de Olena Perepelinska. Olena es una experta en arbitraje internacional, en litigio, en comercio internacional, a quien tuve la oportunidad de ver en una conferencia en el Club Español de Arbitraje y la he invitado el día de hoy. Olena es socia y jefe de arbitraje internacional de Integrities, una firma de abogados con más de 20 años de experiencia, es una gran abogada, presidente de la Comisión de Arbitraje del Comité Nacional Ucraniano de la Cámara de Comercio Internacional, que además promueve el arbitraje bajo las reglas de la CCI en Ucrania, y Olena ha participado en muchos casos y muchos litigios. Podemos estar hablando de alrededor de 180 arbitrajes bajo diferentes reglas y jurisdicciones. Olena ha sido presidente de la Asociación Ucraniana de Arbitraje, vicepresidenta de la ICC en Ucrania y miembro de la Corte de la ICC en París, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Arbitraje de Europa Central y Oriental, y bueno, otros nombramientos y otras menciones y cargos honoríficos que Olena, como gran líder y como gran abogada y autora, tiene. Así que para nosotros es un privilegio desde Colombia para Iberoamérica. Olena, bienvenida. Gracias, gracias Carolina. Es un placer de estar aquí y de tener esta oportunidad de compartir algunos de mis conocimientos e ideas con tú y con nuestra auditoría. Gracias. Olena, ojalá pronto puedas venir a Colombia. Primera invitación que de plano. Gracias. Me gustaría Interesante. mucho, pero quizá después de vencemos esta guerra en Ucrania. Así es, así es. Bueno, bajo este contexto y en este marco, Olena, cuéntanos, antes de la guerra, ¿cuáles son las fuentes de energía más utilizadas de Ucrania para hablar dentro del marco de la energía renovable y de las energías que utiliza Ucrania para abastecerse? Gracias, es una pregunta muy interesante, es un tema sumamente interesante porque, bueno, primero Ucrania es un país más grande de Europa y está en el centro de Europa y geográficamente tiene muchas oportunidades de desarrollar energías renovables en su territorio. Y antes sí tenía energía más clásica, pero en 2009 ha empezado de introducir una legislación especial para promover energía verde. Pero durante los primeros 5 años no ha sido muy activa y solamente después de la primera fase de esta guerra con Rusia, cuando Rusia ha ocupado Donbass y ha anexado Crimea, Ucrania ha introducido un programa de disminuir, de cortar su independencia de fósiles rusos. Entonces, para eso tenía que acelerar introducción de energía renovable en su territorio. Y según la legislación ucraniana de este tiempo, ha introducido una tarifa muy atractiva y ha atraído muchísimas inversiones internacionales y en algún momento, antes de la guerra, tenía cerca de 12% de energía renovable en su balance y tenía muchísimos proyectos, pero ha sido una víctima de su éxito, porque claro que había tantos proyectos que el sistema energético de Ucrania no podía soportar, incluso en el tema de balance, y también eso ha producido muchos problemas para el Estado, porque pagar la tarifa verde ha sido imposible en algún momento. Y entonces Ucrania ha decidido de
recortar la tarifa, pero lo ha sido de manera muy especial. No bueno, tenía negociaciones muy largas con la industria, tenía mediación con la industria, tenía un memorando firmado con asociaciones diferentes en el mercado. Entonces, la legislación ah, no, pues este recorte, este cambio de tarifa no ha sido tan grave y después de la introducción de esta legislación nueva, tengo información sobre solamente 2 casos contra Ucrania, una de energía solar y otro de viento. Y es todo. Y con la cantidad de proyectos existentes es una parte muy, muy, muy pequeña, que significa, y son todavía no resueltas, entonces no sabemos si los tribunales van a tomar una decisión en favor una parte u otra, pero me parece que el procedimiento que ha optado el Estado ucraniano es muy interesante. Pero eso es, digamos, en otra vida, antes de la guerra. El problema de la guerra es un desafío enorme para la estructura energética de Ucrania, porque Rusia ha utilizado estructura energética como una arma, como digamos, un elemento más en su guerra contra Ucrania. Y durante este año y medio de la guerra, cerca de 50% de la estructura energética de Ucrania está dañada para los golpes de misiles, o drones, etcétera, etcétera. Y eso es en general, pero si hablamos de energía renovable, la situación es aún más trágica porque más de 90% de energía eólica está y cerca de 50% de energía solar geográficamente está en la situación, en el territorio ocupado por Rusia. Y Rusia ha cortado cualquier acceso Esas fuentes. a estas fuentes, sí, claro, a Ucrania. Y además, en el territorio ocupado está situada la planta nuclear más grande de Europa, la de Zaporozhye. Y eso también es un problema muy grande porque producía mucha energía. 6 unidades de este bloque producían muchísima energía en Ucrania. Y además, claro que una tragedia más reciente con la planta hidroeléctrica de Kakhovka, es con muchísimas inundaciones y toda la tragedia es no solamente tragedia del sector energético, es tragedia de Ucrania y de la región más grande y aún no entendemos todas las consecuencias de eso, pero quiero decir que Ucrania ha perdido durante este año y medio muchas fuentes normalmente accesibles de energía en el territorio ucraniano y tenía que encontrar, y además en el territorio controlado por Ucrania había ataques de misiles masivos de Rusia con fin de destruir o de dañar las estaciones, subestaciones, pues en general el sistema energético de Ucrania para deprivar al pueblo ucraniano de la luz, del calentamiento durante invierno, etcétera, etcétera. Pero Ucrania pues yo estaba en Ucrania todos estos meses de la guerra y también durante invierno y puedo decir que
antes nuestro invierno. Para mí, los héroes de mi tiempo era el ejército ucraniano y después del invierno, el número dos son equipos del sector energético. Porque lo que han hecho bajo misiles, con el riesgo de su vida, han hecho todo lo posible para disminuir el efecto negativo de todos esos ataques, para encontrar una solución técnica, para reparar todo eso, para dar esta luz y este encalentamiento a la gente ucraniana. Pues Fantástico. sí. Y aún más impresionante que durante la guerra, un parque eólico ha sido construido en parte del sur de Ucrania. Pues han empezado este proyecto antes de la guerra, pero después había un periodo de incertidumbre y en 2022 han decidido de continuar entendiendo que tenemos que encontrar una solución de largo plazo y lo más interesante que con energía renovable es más segura en los tiempos de la guerra porque, por ejemplo, Rusia necesita un misil para destruir una estación clásica, digamos, ¿sí? De fósiles. Y con el parque eólico necesita mucho más porque una misil puede destruir solo una turbina o una molina, ¿sí? Y entonces que están a distancia una de otra, no es posible destruir todo. Y entonces es más estable y puede producir energía aún durante el tiempo tan complicado, digamos así. Entonces, con energía, Ucrania como Estado tenía que encontrar unas soluciones técnicas, diplomáticas, políticas muy interesantes. Quizá es primer ejemplo en la historia moderna cuando el Estado, el territorio tan grande, tiene desafíos energéticos tan grandes. Y estoy muy, muy orgulloso de que hemos encontrado algunas soluciones. El Estado no dice cuáles, pero técnicamente funcionan y estoy muy contenta porque ahora tenemos esta posibilidad de tener esta entrevista. Son buenas noticias en medio de un conflicto tan doloroso y que además tuvimos oportunidad de oír y de ver, sobre todo el tema del invierno que los golpeó a ustedes como consecuencia de esto que Olena nos cuenta. Pero hablemos de tiempos de cambio y esperemos que esta guerra termine pronto. Supongamos que termina ya. ¿Cuál es la perspectiva para comenzar este trabajo, para atraer nuevamente los inversionistas y empezar a implementar todo este nuevo sistema energético y el abastecimiento que van a utilizar? Si van a utilizar las mismas fuentes energéticas que tenían antes de la guerra, si van a utilizar energía nuclear y, o por supuesto, lo que nos cuenta ahora Olena sobre la energía renovable. ¿Cómo ve después de la guerra Ah, este reinicio? bueno, primero, claro que con tantos daños en el sector, sí necesitamos inversiones para recuperarlo, para modernizarlo, para hacer todo lo posible para tener el sistema más estable. Y como he dicho, las compañías ucranianas tienen coraje bastante de hacerlo durante la guerra, pero claro que para inversores extranjeros sería mejor hacerlo después de la guerra con toda la seguridad física que podemos ofrecer. Quiero decir que la guerra en Ucrania tiene un efecto muy interesante en Ucrania y en Europa en general, porque ha acelerado la transición energética
de fuentes clásicas a fuentes renovables, porque antes había una dependencia, pues los estados han entendido al final que una dependencia de una fuente de energía y de un estado es muy doloroso y muy negativo y muy arriesgado. Entonces, para mitigar estos riesgos, lo mejor que cada estado puede hacer es tener fuentes propios, internos, y son normalmente fuentes o energía renovable. Porque, bueno, el viento va a soplar, el sol no va a desaparecer y es lo que casi cada estado tiene de una manera u otra. Claro. Y además, Ucrania ha cambiado. Antes sí tenía planes también muy, muy ambiciosos antes de la guerra. Y antes de la guerra tenía casi o cerca de 8 megawatts de energía renovable, que es gigawatt, no megawatt, perdón, que es mucho. Pero este año ha cambiado su programa y ha decidido de lograr hasta 2050 un como carboncero nivel en su sector de energía. Entonces va a desarrollar todo el tipo de energía limpia con acento de energía nuclear, energía de agua, hidráulica, también sol, viento, quizá algunos otros, y también tiene algunos acuerdos con la Unión Europea en este sentido, y sobre hidrógeno y gases renovables, cosas como tal. Entonces, tiene planes muy ambiciosos. Y claro que después de recuperar nuestro territorio vamos a tener acceso a lo que hemos tenido antes, que, claro, con destrucciones y algunas instalaciones robadas quizá, no sé, no sabemos, pero vamos a tener más y vamos a desarrollarlo y pienso que eso el sistema nuevo va a ser muy, muy diferente, menos centralizada, más digamos, independiente y Ucrania antes tenía capacidad de exportar la energía porque tenía mucho y en algunas horas del día tenía demasiado y no lo podía vender. Incluso es ahora un hecho muy interesante que un día antes de la guerra las redes energéticas de Ucrania fueron desconectadas de digamos, la red soviética que conectaba Ucrania a Belarus, a Rusia, otros países de Unión Exsoviética un día antes de la guerra. Y además ha conectado primero como test modo sí, a la red europea. Y eso me parece que también ha salvado y ha ayudado mucho a Ucrania en estos tiempos porque en algunas situaciones había una posibilidad de, por ejemplo, importar la energía de Europa a Ucrania. Sí. Hablemos de la Olena persona. ¿Cómo inició Olena su carrera como abogada? ¿Por qué escogió el arbitraje dentro de su proyecto de vida? Bueno, con arbitraje hizo una historia de mis tiempos universitarios y Bismuth Competition hace más de 20 años, pero bueno, eso en mis estudios sí tenía arbitraje internacional, derecho internacional y otras cosas, porque
tengo una especialización de Derecho Internacional Privado, pero he descubierto el mundo del arbitraje de esta competición y para mí tenía como, no sé, 20 años y ese descubrimiento me ha cambiado la vida. Y con este ejercicio de primero ver sí, sí, ver el caso como de una parte y después de otra y para mí ha sido muy interesante y intelectualmente muy demandante y he pensado que es interesante, me gustaría hacerlo. Entonces, lo hago. Pues ahí nos tienes oyéndote y mirando cómo has desarrollado tantas destrezas y que además eres muy joven, Olena, porque has hecho demasiadas cosas en muy poco tiempo. Hablemos un poco de un mensaje, Olena, que tú quieras darle a todos los abogados que están en estos momentos iniciando esta carrera de arbitraje, se estén especializando en esta materia o estén tomando la decisión de profundizar en esta área. Un mensaje. Pienso que este abogado tiene que desarrollar sus capacidades no solo procesales, digamos, ¿sí? Pero tiene que dominar algún tema también de derecho sustantivo para especializarse en alguna materia y tener, o quizá también puede ser tema de ingeniería, tema de tecnología, pues tema no simplemente jurídica. Y me parece que los mejores especialistas en el mercado son los cuales tienen conocimientos en materias diferentes, no solamente procesales. Porque he visto algunos jóvenes que, bueno, están enamorados en el mundo de arbitraje y les parece algo ideal y es interesante, sí, lo puedo confirmar, pero es también importante de desarrollar a sí mismo en otras materias. Para Olena, ¿qué casos? ¿Qué casos importantes que le hayan enseñado, lecciones aprendidas, que le hayan dejado una huella en su carrera profesional? Pues es una, una pregunta muy difícil porque espero que mi caso más interesante lo voy a tener en el futuro. Pero con el tema de quizá relacionada a energía y tema de gas, he tenido algunos casos relacionados a tránsito de gas de amonia dentro del territorio de Ucrania. Y uno de ellos es una información abierta, ha sido sobre revisión de tarifa de tránsito. Para mí es un poco semejante a este gran y famoso caso de Naftogaz y Gazprom. Mejor decir una parte de este grande caso, porque había parte de suministros de gas y había parte de transición de gas. Y en mi caso, solamente el tránsito de gas de amonia. Y no lo sabía antes de este caso que en los tiempos soviéticos, la Unión Soviética ha tenido un proyecto muy grande para exportar amonia, el gas de amonia de Ucrania y de Rusia dentro del Mar Negro. Y lo más interesante que en mi ciudad natal, que es en la región de Donbass, existía o había construido primer parte de este proyecto una planta química grandísima que se llama Stirol, situada en Horlivka.
Y la primera etapa de este gasoducto había en el territorio ucraniano de Estirol, que ya existía, y a Odessa, al Mar Negro. Y después han construido esta parte más larga a Tolyatti, la ciudad en Rusia, donde han construido otra planta química muy, muy grande que antes de la guerra ha sido uno de los exportadores más grandes del mundo de amonia y productos compuestos de amonia. Entonces, este caso, y bueno, han creado un proyecto grande, pero después de la disolución de la Unión Soviética había partes diferentes en estados diferentes y había compañías no relacionadas que tenían sus propios intereses en Rusia, en Ucrania, y el operador de gasoducto en Ucrania es una entidad estatal. Tenía un contrato de largo plazo para el tránsito de este gas con esta planta química de Rusia. Y planta química de Rusia no tenía otra posibilidad de exportar su amonia en tantas cantidades solo con este gasoducto. Y en general, este tema es tan importante que está incluido en este gran acuerdo patrocinado por la ONU, cuando la ONU intentaba de hacer este Green Deal, sí, pero incluye el tema de tránsito de amonia, porque el mercado europeo también está, pues depende de estos suministros y durante la guerra no hay ningún tránsito. Antes de la guerra había una controversia muy grande sobre revisión de tarifas de tránsito y pues este caso muy, muy largo y he logrado al final de obtener un laudo a favor de mi cliente ucraniano y el tribunal ha cambiado y tarifa como hemos pedido y pues el tránsito con este laudo el tránsito podía seguir porque en otro escenario me parece que eso no era posible. Y el caso tenía desafíos muchos técnicos, históricos y, claro, legales. El caso con derecho aplicable ucraniano, pero en Ucrania no había bastante práctica judicial sobre aplicación de las normas relevantes para cambiar el punto de contrato que es comercial, que es precio. Y entonces era muy interesante. Ese es un tema bien interesante, además, porque en cuanto a cambio de tarifas y cambio de precios, es un problema que no solo afecta a Ucrania, sino afecta a todos los países que están implementando este tipo de desarrollos, ¿no? Olena, muchas gracias por este espacio que nos has dedicado a una gran embajadora del arbitraje como lo eres. Muchas gracias y espero que pronto puedas venir a Colombia y nos puedas compartir todas tus experiencias, tus enseñanzas y ojalá podamos tener otro espacio en 5 minutos para hablar de arbitraje y hablar de casos específicos bien interesantes. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, Olena, hasta me pronto. gustaría mucho. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias. Chao. Bueno, una gran entrevista y una embajadora de arbitraje, una gran abogada y para mí ha sido un honor poder haber compartido este espacio con Olena Perepelinska. Hasta pronto.